Buenas tardes. Vamos a iniciar el sexto la asignatura de etnografía textual. Estamos los profesores y yo mismo. Y se supone que ya hemos terminado con el plan inicial. Las personas que tienen una tarea pendiente, estamos ya con ello. Y lo que vamos a hacer es, por lo tanto, empezar a adentrarnos en el trabajo de campo y, sobre todo, a partir de la semana que viene, es también la parte más delicada. Hay una parte delicada que es cómo recoger datos, vamos a volver a hablar de ello hoy, pero luego hay que saber cómo sacar información de interés para lo que estamos investigando, para los objetivos, o las preguntas que nos hayamos planteado. Tenemos que ver después cómo sacamos esa información y la organizamos para hacer el informe. Eso es básicamente la metodología que utilizamos habitualmente cuando investigamos y, por tanto, también es la que subyace al planteamiento que hacemos en esta asignatura. Aunque no es de investigación, es de investigación. Pura tautología. Me gusta la filosofía, la lógica. Bueno, en lugar de exponer elementos de forma teórica y luego de ejemplificarlos, vamos a hacer al revés. Vamos a partir de un ejemplo. Espero que el sonido se vaya normalizando. ¿Se escucha mejor ahora o se sigue escuchando entrecortado? Sí, un poquito mejor. En el chat si se sigue. Sí, yo ahora te escucho bien. Entonces, aquí tenemos un pantallazo de lo que sería una cascada, un muro, ¿no?, de Twitter. Y lo que quiero que intentemos analizar es, digamos que estoy analizando esta situación, estoy visitando esto, qué tipos de datos estamos observando. ¿A vosotros qué os parece que puedo yo recuperar de lo que tengo en pantalla? Escribid en el chat, en efecto, lo que parece que puedo recuperar de lo que tengo en pantalla. ¿Nadie tiene ocurrencias? Si no tenéis ocurrencias, ponéis no, por favor, en el chat para poder saber que tengo que avanzar. Si alguien tiene alguna sugerencia, que la ponga. Los hashtags, ¿te refieres a estos que están en la zona inferior izquierda? ¿Estos de aquí abajo? Porque los hashtags también, aquí no se da el caso, pero también están en los textos, ¿no? En el caso sí. Hashtag. El otro. Vale. Ahora, los hashtags sería una idea. Más sugerencias. Tú misma, Paz. ¿Quieres seguir aportando? No sé si Isidoro y Lourdes siguen por ahí. A ver, ¿la imagen os parece objeto de análisis? Lo que han dicho, ¿te refieres a los tweets, Isidoro?
Por tanto, sería recuperar esta zona de la derecha. Eso es lo que han dicho, ¿no? ¿Vale? ¿Y por qué no recuperáis la otra información? Aquí hay mucha más información, por ejemplo. Estoy cambiando de color. Por ejemplo, tenemos aquí identificada información del usuario. Tenemos aquí indicadores de la cuenta del usuario. Tenemos aquí incluso un recuadro para poder escribir un tweet. Tenemos el buscador de Twitter que nos permitiría hacer búsquedas orientadas, ¿no? Localizadas, focalizadas. Y tenemos incluso aquí sugerencias a quién seguir. Porque esas otras cosas nos parecen relevantes. Bueno, esto no es una conversación, este es el muro, es una caída de tweets. En realidad los tweets no tienen relación entre sí. Sí, pero es una relación casual, es pura contingencia, ¿no? Porque de hecho no hay nada que indique, por ejemplo, que Andrés le contesta a Chris o a Patrick, porque en Twitter ese tipo de interacciones se detectarían bien porque están utilizando el mismo hashtag, es decir, participan de un mismo tópico, de un mismo tema de conversación, el hashtag, o bien porque hacen un tweet orientado, ¿no? Que es lo que llamamos una mención. Las menciones llevan incorporadas dentro del texto la arroba y el usuario de la persona a la que te diriges. Aunque es un tweet público, es un tweet, digamos, orientado, dirigido a una persona. Y aquí en ninguno de los tweets tenemos hashtags comunes que indicarían que están participando del mismo tema, y tenemos la presencia de menciones, pero no de menciones entre los que están en pantalla. ¿Me explico? Por ejemplo, voy a cambiar de color para Chris hace referencia a un tal Gaps, ¿vale? Y desde luego Andrés, aquí no tienes el usuario, no hace mención a Chris. Tampoco estos guardan relación con los que están más arriba. Por eso digo que si estableces una conexión de contenido, es puramente casual en este caso. Bien, se podrían estudiar, como dice Paz, usuarios. Para poder estudiar el usuario, simplemente tendría que entrar sobre la cuenta, ¿no? Poder ver la cuenta del usuario. Bien, yo os pregunto, ¿de qué depende entonces? Aquí se pueden recoger multitud de cosas, podemos ampliarla, ¿no es? Que cuando empiezo a clicar, porque, por ejemplo, ahí Paz hablaba de estudiar el perfil, por lo tanto, eso haría referencia a estudiar la cuenta del usuario, ¿no? Pero yo también puedo aquí, por ejemplo, clicar sobre el resumen y ver que ese tweet está relacionado con otros, al que responden o están conectados. Aquí, por ejemplo, tiene un vídeo, voy a visualizar el vídeo, va el vídeo que ha puesto. Este de aquí tiene otro enlace, dando en este enlace, pues voy a ver, seguramente me está remitiendo a una página
al tipo de información asociada. Otras veces, imágenes, son imágenes o vídeos que sean asociados al tweet cuando está postado. En el formato de visualización que está en pantalla no se visualizan las imágenes, pero sí se ve que este PicTweet, como veis aquí, esta formulación PicTweet hace referencia a que es una imagen adjunta, para entender. Entonces, toda esa tipo de información se puede ampliar. Incluso supongamos que pido un hashtag interesante. Aquí, por ejemplo, si clico, está de azul, si clico sobre el hashtag, automáticamente me haría una búsqueda de todos los tweets relacionados con ese hashtag. Entonces, eso me haría comprender qué significa realmente lo que está diciendo Andrés Rodríguez. Todos aquellos que están participando utilizando ese mismo hashtag. ¿Vale? Por lo tanto, hay información en pantalla y hay información ampliable a partir de lo que veo en pantalla. Pero ¿de qué depende entonces que yo seleccione unas cosas u otras o decida simplemente quedarme con lo que está en pantalla o ampliar con estos clics que estamos diciendo? Aquí, a vosotros, ¿de qué os parece que depende que decida seleccionar unas cosas u otras o incluso decida ampliar haciendo clic sobre esos elementos activables? Isidoro, Lourdes, ¿de qué os parece que depende? De seleccionar una cosa u otra. Muy bien, Paz. Muy bien, Lourdes. Si he formulado la investigación, en efecto, la información que quiero recoger depende, como decía Lourdes, de las preguntas de investigación o, como dice Paz, de los objetivos. Todo depende de la formulación del diseño que haya planteado. Si he planteado un diseño basado en objetivos o si he planteado un diseño basado en preguntas. ¿De acuerdo? Eso es muy importante tenerlo en cuenta porque si no podemos caer en una especie de complejo de almacenamiento, intentar tener que recoger todo y entrar en un estrés tremendo, en una tensión tremenda. No sé si estoy dejando algo importante o no. A eso, digamos, el elemento que regula es siempre la pregunta o el objetivo de investigación. ¿De acuerdo? Por eso hemos hecho un plan anteriormente, porque ese es el que nos va a servir de guía a lo largo del trabajo. Es cierto que se pueden modificar. Es decir, que yo voy avanzando y de repente me doy cuenta que tengo que reformular, añadir, cambiar, o expresar de otra forma mis objetivos o mis preguntas. Eso es plausible, totalmente libre. Y se deberá simplemente, cuando estoy avanzando en mi trabajo de campo, me estoy dando cuenta y lo que yo creía a priori, antes de la experiencia, no responde, no me está siendo útil. Entonces, a posteriori o durante el proceso, yo puedo reformular a posteriori, no a posteriori final, sino a posteriori parcial, después de ciertas experiencias que yo tengo, de cierto trabajo de campo, decido reformular. Reformular significa cambiar lo que yo tenía planteado, los objetivos o las preguntas que yo tenía planteadas, reformular, añadir o quitar. Aquí, por ejemplo, hay algunos detalles indicados, fijaros, que a lo mejor no habían pasado, ¿no? Pero una fuente de estudio aquí, por ejemplo, podría ser, por ejemplo, el tema de los... Una persona, no es que lea todo lo que tú escribes, pero le cae en el muro y en todo caso ha hecho una acción de aprobación o al menos de adherencia, ¿no? De adhesión a lo que tú escribes habitualmente y por eso se ha convertido en seguidor, ¿no?
Hay allí un tema muy interesante que también indica cuánto tiempo hace que cayó ese tweet, ¿no? Que se publicó ese tweet. Y aquí en este caso hay diversas informaciones, como decíamos, ¿no? Es interesante esta información que os decía aquí, por ejemplo, indica expandir. Esto significa que la información que está en pantalla es parcial y que si quiero puedo ampliar esa información bien con el resumen de interacciones, es decir, con otras acciones que responden o que han retuiteado esta que está en pantalla, como es en el primer caso, o en el tema de expandir también, es decir, que hay una conversación y al dar ahí yo puedo abrir diferentes intervenciones o interacciones que ha habido en otros. Bien, por tanto, estos son algunos de los elementos. También he subrayado aquí los elementos. Podría ser el propósito de una persona, ver, por ejemplo, en qué medida, qué tipo de avatares, ¿no?, de imagen, de fotografía utiliza un usuario, en el caso de Twitter. Y ver, por ejemplo, cuál es la relación entre el avatar y la personalidad, la cuenta, ¿no? La personalidad del usuario personal puede ser un usuario de tipo profesional, de tipo institucional, incluso, cosas a las que pone bastante pegas, por ejemplo, Facebook. Pero en Twitter no tiene. Si analizáis veréis que hay varias. Eso hace que cuando yo recojo observaciones de lo que estoy viendo en pantalla, puedo rescatar varias observaciones. En este caso, por ejemplo, podría hacer observaciones relativas a los diferentes elementos indicados. Eso va a ser necesario si yo estoy interesado en investigar eso. El interés de mi investigación se refleja, como decíamos, bien en las preguntas, bien en los objetivos. Como comentaba en cierta ocasión, el formato de lo que recogemos es muy importante, ¿no? Anteriormente, si yo cojo el pantallazo tal cual lo tengo ahí, tendría como una instantánea, una fotografía. Esa instantánea, por ejemplo, si espero, no digo unos minutos ya, sino unos segundos y refresco la pantalla, seguro que ya están apareciendo otras cosas, ¿no? Porque es tanto si hago una búsqueda focalizada, es decir, escribo en el buscador un hashtag o un tema o un usuario y está cayendo lo de esa búsqueda orientada, ¿no?, focalizada, selectiva, tanto como o si dejo caer simplemente los tweets en mi cascada, ¿no?, en mi muro principal, pues es evidente que van a estar cayendo a poco que espere, en cuestión de segundos, va a estar apareciendo nuevos tweets. Si yo recupero, por tanto, una cascada de esa forma, en forma fotográfica, yo tengo una instantánea, pero va a ser difícil ahí, por ejemplo, recoger la retahíla de tweets que están cayendo. Esto que tengo en pantalla es esa información conservada en un procesador de textos, pero sin las imágenes. Pero observáis que tengo, sin embargo, elementos interesantes, que son elementos, estos que están de azul, significa que conservan el link. Por lo tanto, me permiten a posteriori acceder, por ejemplo, a las imágenes, a los vídeos, a las fotografías que se hayan colgado. ¿De acuerdo? Esto es un formato que sería propio de una conservación, de texto, mientras que esta que vemos en pantalla es la que conserva solamente aquí, cuando está el link completo, yo puedo acceder después a él. Pero en este caso, si os fijáis, sucede muchas veces en algunos entornos, el link está anidado, es decir, cuando conservo, como en el caso anterior, el link anidado,
clico encima y voy a ir a él. Pero si conservo solamente el texto, pues es posible que se pierda información. Aquí no de la segunda parte, pero a lo mejor sí de la primera. Una vez ese tipo de links unidos se indican habitualmente con puntos suspensivos en algunos entornos. Si yo me quedo con la información textual solo, pierdo la capacidad de ir al link. Para recuperar esto, debería por lo menos tener la pantalla anterior. En esta pantalla, lo que está de azul me dice que yo aquí puedo ir al entorno que se plantee, aunque sea una escritura abreviada. Mientras que cuando son solo texto, esos links abreviados son links rotos. Quiero que observéis, no obstante, esta otra toma. Esta toma está sacada de Hootsuite. Hay herramientas, a veces, según los entornos, las hay normalmente para las redes interesantes, que nos permiten recuperar información. Quiero que observéis aquí algunos datos interesantes. En Twitter, en la descripción que teníamos, lo que se recuperaba es cuánto tiempo hace que se ha publicado. Pero, por ejemplo, aquí hay una cosa muy interesante, y es que la fecha y la hora en qué herramienta ha sido publicada. Entonces, esto también hay que saberlo. Es decir, que según con qué tipo de herramienta recupero el contenido, me proporciona más o menos información, más o menos datos. Eso sucede también en función del entorno. El mismo Twitter no ofrece la misma información si lo estoy visualizando en un ordenador, en una tableta o en un smartphone, en un teléfono inteligente, pantalla táctil. Normalmente en entornos más pequeños la información es más restringida, es más resumida, mientras que en un entorno web, en un entorno normal en una pantalla de ordenador, normalmente consigo más información. Esto mismo de Hootsuite, voy a escribir por si algunos en esta herramienta, por ejemplo, el Hootsuite tampoco es el mismo en un smartphone, en un navegador de ordenador de pantalla grande. Por lo tanto, este tipo de cosas hay que saberlo. Por ejemplo, para analizar es muy útil tener este tipo de datos. Por ejemplo, es mucho más cómodo saber la fecha, la hora en la que fue producido, a saber cuánto tiempo hace que fue producido. Mucho más. Yo aquí también puedo hacer lo mismo que antes. Una selección, una captura de pantalla, pero también podría ser un y el copia y pega según donde lo pego en un procesador, me guarda la información, aunque la distribución espacial no va a ser igual, y si la pego, por ejemplo, en el bloc de notas, observo solo la información textual. No sé si quieres añadir algo, Carmen, antes de que sigamos. No, continúa, es que te oigo muy mal, Tiber. Bueno. ¿Me oyes? Sí, yo te entiendo. Bien, sigamos entonces. Algunas ideas entonces, cómo organizar el trabajo de campo. Está el tema del calendario, como decíamos, ¿sí? Es necesario que os pongáis días y horas, eso os ayudará a organizaros. A veces el calendario de trabajo tiene que ver con los objetivos que uno se plantea. No es lo mismo trabajar en un entorno asíncrono que en un entorno síncrono. A veces, sobre todo en esos entornos síncronos, en un chat, en Twitter y Facebook, que aunque no son síncronos, pues se pueden utilizar de forma síncrona,
una webconferencia, un hangout, etcétera. En ese tipo de entornos el calendario es muy importante. En otros entornos no es tan importante. Es más importante desde el punto de vista de la organización sistemática del trabajo. Pero en un foro, por ejemplo, o incluso en redes sociales en general, sobre todo si no se producen eventos inesperados, pues el calendario, lo importante que tiene es organizar de forma sistemática el trabajo. Bueno, entonces, ¿se escucha mejor ahora? Bien. Si depende de la posición que tengo sobre la mesa. Si me pongo de pie, sentado, de cuclillas, de rodillas, tumbado. Por eso paré la cámara, para no dar mucho espectáculo. Entonces, el tema del calendario es un tema muy importante. Eso después se refleja en el informe. El tema de la estrategia es muy importante, tener en cuenta las preguntas que uno se hace, los movimientos, como decíamos antes, si nos quedamos en la pantalla o si indagamos sobre la pantalla, si nos quedamos en meros observadores o si además nos planteamos preguntas y rebuscamos, es decir, si la búsqueda es activa o es simplemente receptiva, eso es muy importante, y si conlleva algún tipo de acción o no. Y eso hablando de mera observación, pero eso también sucede cuando hacemos una entrevista o un grupo de discusión. El plantearse cuál es nuestro rol en la recepción, si simplemente planteamos preguntas y escuchamos, o si intentamos indagar más allá de lo que nos está diciendo, aumentando, añadiendo preguntas, buscando matices o buscando profundizar en lo que nos están diciendo. Y finalmente está el problema de la recogida, sobre el que hemos insistido mucho, sobre el tipo de instrumento. Da igual si utilizamos instrumentos más clásicos, como el diario, que es un instrumento muy clásico, o la nota de campo, o si nosotros nos inventamos nuestros instrumentos. Cuando nosotros abrimos un documento y empezamos a combinar ahí observaciones, comentarios, pantallazos, copiando texto de lo que vemos, introduciendo reflexiones, análisis, relacionando. Ese tipo de documento de trabajo de campo es totalmente personal y está totalmente abierto. No hace falta utilizar documentos decimonónicos clásicos, ¿no? Asentados y con nombre. Y si no tiene nombre el instrumento que estamos utilizando, porque nos lo estamos invitando, le ponemos nombre, que es parte del trabajo. Pero hay también, como decía, todas las posibilidades de indagación y de archivos que se puedan descargar, de registros que ofrecen las propias herramientas a veces, o el copiar lo que está en pantalla a través de diferentes medios, como decíamos, desde el pantallazo, la grabación de pantalla, el copia y pega, pero el copia y pega también tiene ese problema que planteábamos, de la naturaleza de la información que conservamos, o si, por otra parte, queremos grabarlo. Grabarlo, por ejemplo, en audio, en vídeo, si estamos entrevistando, si estamos haciendo grupo de discusión, si estamos haciendo hangout, si estamos haciendo un Skype, una webconferencia, o incluso la grabación de pantalla, con programas que dejan grabar lo que sucede en pantalla. Entonces, lo que se genera ahí es un vídeo con la visita virtual e incluso con los comentarios que uno está introduciendo al hilo de lo que está viendo. Porque esa grabación de pantalla puede ser muda, pero puede ser también con lo que uno está comentando sobre lo que está viendo. Entonces, si uno está en un planteamiento de indagación, clicando para arriba y para abajo, y quiere añadir comentarios, eso lo puede estar añadiendo por escrito, pero también lo puede estar añadiendo en el audio, en el sonido del propio vídeo que está grabando. Más ideas sobre la recogida. La recogida puede ser totalmente abierta, es decir, solamente llevo en mente las preguntas de investigación o los objetivos que tengo,
puede ser orientada cuando llevo ya preguntas concretas de lo que yo quiero buscar. Normalmente actuamos de forma orientada en etnografía, pero la abierta podría incluso ir con una pregunta tan abierta como a ver qué pasa aquí, sin más. Eso no es aconsejable simplemente porque va a requerir normalmente más tiempo y, más capacidad luego para reorientar los procesos. Entonces, una búsqueda abierta sería solo recomendable cuando uno ya tiene cierta experiencia y sabe dominar los escenarios y determinar y concretar y tomar decisiones. Para un investigador Nobel es mejor hacerla orientada, por lo menos, a través de preguntas y o de esquemas, ¿no? O incluso hacerla estructurada. La estructurada es cuando llevamos incluso un instrumento tipo rejilla, tipo indicadores, que me están, digamos, estructurando exactamente lo que estoy buscando. Entonces estoy buscando ya cosas concretas y temas concretos. Entonces planteamos instrumentos estructurados. No son los más apropiados seguramente, pero también es una forma de salir del impasse cuando uno está empezando. Otras cuestiones de lo que vemos en pantalla, por ejemplo, ¿quién lo está produciendo? En la pantalla anterior que veíamos, por ejemplo, hay información que produce el sistema, como son, por ejemplo, las tendencias. Ahí no hay una persona que lo está escribiendo. Es cierto que puede haber personas que están seleccionando, ayudando al sistema a indicar o no indicar cuáles son las tendencias. Yo creo que eso en Twitter, por ejemplo, está bastante claro. Que las tendencias, los hashtags de tendencia que aparecen ahí, no son solo aquellos que son más producidos, sino que hay algún tipo de filtro. Y eso a veces se aprecia con bastante claridad. Cuando lo que aparece en pantalla es producido por el administrador, por ejemplo, algún tipo de mensaje de información producido por el administrador, o por algún tipo de líder, de alguien que dirige el proceso, que puede ser, por ejemplo, el docente, en el caso de formatos más convencionales educativos, o el responsable de la comunidad, que no tiene por qué ser el administrador. Entiende el administrador como el elemento técnico, mientras que este es un elemento académico, directivo, organizativo. Por otra parte, puede estar producido por los usuarios, como en el caso de los tweets, o también puede haber información de elementos no participantes, es decir, que los vídeos que aparecen ahí, las fotografías que aparecen ahí, no necesariamente tienen que haber sido producidos por los propios usuarios que lo publican, sino que a lo mejor están enlazando a elementos externos, es decir, a personas que lo han publicado en YouTube, en su portal, en un website, etcétera, en otra red social. Por eso hablo también de información producido por personas no participantes a lo que estamos observando. No sé si esto queda claro. Pero esto es importante porque después cuando hacemos atribuciones es establecemos responsabilidades o intentamos establecer causalidades sobre aquellos elementos que lo han producido. Es importante saber realmente de quién es la autoría de la información que estamos recogiendo. ¿Os queda claro esto? ¿Sí o no en chat, por favor? Bien. Luego, los elementos que vemos en pantalla, como decía, pueden ser estáticos, pero la mayor parte de las veces van a ser cambiantes, van a ser dinámicos. Por tanto, hay una evolución en lo que veo en pantalla. Si eso sucede, claro, hay que pensarse muy bien qué tipo de instrumento utilizo para recoger la información. Porque si utilizo el pantallazo, pues esa es una instantánea, no es una fotografía. Y por tanto, en un entorno muy dinámico se va a perder información seguro. En un entorno dinámico habrá que procurar otro tipo de elemento, como puede ser el copia y pega de una cascada, un Hootsuite o otra herramienta, o la grabación de la pantalla, para poder ver en efecto cómo va cambiando ese tipo de situación. Habría también que controlar muy bien desde qué momento a qué momento, el cuándo grabo, o la cascada de tweets, por ejemplo, de qué momento a qué momento va, o de qué hora o de qué día a qué día van, ¿de acuerdo? Para evitar, por ejemplo, reiteraciones y estar copiando 2 veces o grabando 2 veces
la misma información, lo cual entraría después, digamos, crearía confusión o reiteraciones de información que habría que estar borrando. Es decir, el mismo tweet podría estar copiado en varios documentos. Entonces, el tema de los fenómenos en evolución es muy importante controlar el cómo se produce, cuándo, quién lo produce, quién aparece, en qué momento se produce, de qué momento a qué momento recojo. Si estoy, por ejemplo, buscando por usuarios, en este caso, pues entonces evitar, o sea, hacer cuidado de no repetir la información del mismo usuario varias veces, que estoy cogiendo información de varios usuarios y en los mismos periodos, etcétera. ¿De acuerdo? El tema de la contingencia es con los fenómenos que decíamos que se pueden producir en un determinado, en el momento, el lugar, el aspecto que tiene una información en un momento determinado, y si cambia en otro momento determinado, ¿de acuerdo? En este caso, por ejemplo, los elementos contingentes son, por ejemplo, los hashtags, ¿no?, las tendencias que estarán indicadas por el sistema, por Twitter, a la izquierda. Eso mismo, si entro dentro de 6 horas o de 3 horas, posiblemente los tweets que yo busque, por ejemplo, con un hashtag, pudiesen ser los mismos, pero la información de contingencia, es decir, esa que está a la izquierda, los usuarios que me recomienda, el número de seguidores o los hashtags de tendencia podrían ser diferentes. Entonces, ese tipo de información de contingencia, es decir, que aparece en un momento determinado, pero que según en qué momento entro o con qué herramienta entro puede ser diferente, también hay que controlarla. ¿Entendéis? Luego, la naturaleza de la información, en eso insisto mucho porque hay cosas que no tienen vuelta atrás, es decir, hay cosas que sí se tienen vuelta atrás. Por ejemplo, un foro, normalmente la información se conserva, por lo tanto, si dentro de una semana me doy cuenta que he recogido mal la información, que me faltan datos, que he recogido textual y sería mejor en procesador de texto, por ejemplo, y no en TXT, etcétera. O he recogido en capturas de pantalla y lo que me encuentro es con cientos de capturas de pantalla y no tengo forma de analizarlo de forma ágil. En un foro yo sé que puedo volver y esos mensajes normalmente van a estar ahí, ¿de acuerdo? Y puedo recuperarlo, reorganizarlo. A lo mejor lo había organizado de forma temporal y me interesa más en cascada, mirada, ¿no? De tal forma que sé qué mensaje responde a cuál, o al revés, a lo mejor lo he recogido en cascada y me interesa más de forma lineal. Bueno, hay cosas que en un foro, por ejemplo, puedo recuperar, pero por ejemplo en Twitter va a ser más complicado, ¿no? Porque se pierde la capacidad de recuperación de la información, ¿no? Entonces, todo el tema de la naturaleza, de lo que yo quiero recoger, es muy importante irlo analizando desde el principio para poder tomar decisiones cuando estamos en tiempo, ¿no? Porque hay entornos o hay redes sociales que pasado un tiempo ya no recupero, o no recupero esa información o no recupero la misma información. Luego está el tema de la interactividad, como planteábamos. Alguna información de pantalla es fija, es digamos, muerta, por decir algo, y otra es interactiva. Me permite hacer clic y a partir de ese momento me permite descargar, acceder a otros entornos, acceder a otras informaciones, a imágenes, a vídeos, etcétera. ¿De acuerdo? Tanto el tema de la interactividad también es importante estudiar en qué medida puede ser útil para lo que nosotros estamos investigando o no. Y el tema de la conservación, como decíamos, la pantalla me proporciona informaciones de diversa naturaleza, pero no significa que siempre me puede interesar conservarlo todo. Por ejemplo, en Twitter me proporciona imagen gráfica, incluso el problema de la espacialidad, de cómo está dispuesto en el espacio. Pero a lo mejor no es un tema que me preocupa, o sí. Si es un tema que está relacionado con lo que yo pretendo investigar, es evidente que tengo que procurar guardar ese tipo de información, pero si no, puedo prescindir de ello. Del mismo tema, del mismo modo, con la temporalización, el tiempo y la secuencia en que se está produciendo los fenómenos, si es relevante o no para lo que yo estoy investigando, yo eso tengo que controlar. Pero tengo que controlarlo a la hora de conservarlo, ¿entendéis?
Y ahí, por lo que habéis visto en los dos pantallazos que hemos visto ahí, no es lo mismo si recupero la información de Twitter en ese formato de visualización que teníamos, me diría cuánto tiempo hace que se ha publicado, pero observad que ese dato, por ejemplo, si yo estoy recogiendo información a lo largo de 7 días, ese dato después no es comparable, porque cada día yo voy a tener información que se ha publicado hace 5 segundos, hace 5 minutos y hace 5 horas, pero para cada uno de los días. ¿Entendéis? Y a lo mejor a una hora determinada, diferente a la que yo estaba entrando. Luego, ese tipo de información es útil para comprender lo que está pasando en pantalla cuando estoy entrando, pero no va a ser útil después o me va a complicar el análisis después a la hora de hacer el estudio global ya del fenómeno. Sin embargo, recuperándolo con Hootsuite, como me indica el día y la hora, pues ya yo sí puedo acumular la información y hacer un estudio acumulativo de los tweets. ¿Me seguís? Y eso solo depende, en ese caso, de la herramienta que he utilizado para poder recuperar la información. ¿Entendéis lo que estoy diciendo? ¿Me ponéis sí o no en el chat, por favor? Bien. Y esto es hablando de observación, que es lo que vais a hacer la mayoría, pero algunos habéis planteado también hacer otro tipo de recogida de información, más focalizada sobre las personas, por lo tanto utilizando directamente el método socrático, digamos, y preguntando directamente a las personas, bien a través de entrevistas de diferentes tipos, o bien a través de grupos de discusión, es decir, de una entrevista grupal con diferentes estrategias que uno puede tener ahí, más recolectivas sin más, que sería una entrevista más grupal, digamos, o incluso buscando la confrontación, la discusión, y por qué no el debate, o llegar a acuerdos incluso. Es decir, todo se puede plantear. Ahí, por ejemplo, si uno plantea cualquiera de estos instrumentos, una de las cosas que necesita es tener un protocolo. El protocolo le llamamos a lo que son las preguntas que le hacemos a las personas, el estímulo. Es cierto que incluso en eso se puede elaborar mucho el sistema. La pregunta podría ser un vídeo, podría ser el elemento, el estímulo desencadenante, no tiene por qué ser una pregunta en formato clásico, con interrogación, sino que podría ser, por ejemplo, una fotografía y que la gente hable sobre esa fotografía. Podría ser un vídeo y que la gente hable sobre ese vídeo. Podría ser un tweet y que la gente comente o discuta sobre ese tweet, ¿entendéis? Porque el elemento desencadenante, aunque le llamemos pregunta, en términos socráticos, podría ser ese elemento que produce la reacción, el elemento reactivo no tiene por qué ser una pregunta como tal, desde el punto de vista lingüístico. Puede ser un estímulo de muchas otras naturalezas. Bueno, aquí había algunos otros elementos, pero no me paro mucho sobre ellos. Hay que pensarse si hacemos transcripción o no, y luego cómo lo vamos a analizar. Esta parte de análisis es que básicamente consiste en saber con qué me quedo de todo lo que he producido, de todo lo que he recogido visitando, o indagando, perdón, o preguntando, o discutiendo, con qué me quedo. Esa parte que también en algunos manuales clásicos se llama reducción de la información, porque en efecto es un poco lo que en términos populares se dice separar la paja del grano, pues eso es necesario también dentro de nuestra metodología, pero de análisis, y por lo tanto la haremos a posteriori. Nosotros intentaremos a partir de la semana que viene adentrarnos en este tema del análisis, que es análisis de contenido, de forma genérica, porque es una parte importante que os ayudará a comprender qué sacamos de esto, de ese trabajo que nosotros hacemos. Por tanto, como bien decíamos, está siempre orientándonos la pregunta o el objetivo de investigación, eso es muy importante, pero también hay que tener en cuenta que a medida que yo voy haciendo el trabajo, esas preguntas o esos objetivos los puedo cambiar. Tal como decíamos, básicamente hay tres formas de cambiarlos.
o lo reformulo, es decir, lo redacto, lo matizo, redacto de otra forma el objetivo o la pregunta, o simplemente me lo cargo, me lo elimino, esto ya claramente no me sirve, o no estoy encontrando nada de esto, o esto pensaba que sí, pero es que no. O añado otro. Resulta que me estoy dando cuenta que hay otras cosas que se pueden conocer o que se pueden comprender, que se pueden explicar, y por lo tanto busco, planteo nuevos objetivos o nuevas preguntas. Esto es totalmente lícito, no tiene ningún problema. Solemos decir que el proceso aprende de sí mismo. Es decir, que el propio trabajo de campo reformula el planteamiento que yo tenía. Eso es perfectamente lícito. Utilizando la metáfora que hemos utilizado alguna vez, del viajero, ¿no?, del turista, sería como que yo iba buscando visitar una serie de lugares o de monumentos o de entornos naturales, y resulta que luego sobre el camino me encuentro con nuevas cosas, como a lo mejor resulta pues una fiesta o un evento que no estaba previsto o una nueva ruta que no está en el mapa. Bueno, pues yo decido en ese momento si decido renunciar a eso y mantener el plan que tenía previsto, o si modifico mi plan de trabajo e incorporo esos nuevos elementos con los que me he encontrado. Eso me va a proporcionar unos datos y esos datos luego los analizaremos. Luego, como hemos repetido muchas veces, el planteamiento que estamos haciendo y que se viene haciendo ya a lo largo de todo el siglo pasado y en el actual, es un planteamiento fundamentalmente de corte analítico y deductivo, ¿de acuerdo? Por lo tanto, que va de lo general, del planteamiento más abstracto, más genérico, y aterriza sobre la realidad, buscando datos, buscando trabajo de campo, a urdir la trama a partir de una expectativa y convertirla en una experiencia real a partir del dato real con el cual yo me encuentro. ¿De acuerdo? No sé si quieres comentar, añadir alguna cosa, o vosotros o Mari Carmen, por favor. ¿Alguna pregunta, algún comentario? Mari Carmen también. No sé si tenéis vosotros alguna duda. Bueno, pues si no hay dudas, seguiremos. Ir con el trabajo de campo, ir recogiendo y con esa libertad para replantear, para modificar, pero no porque uno especula, sino simplemente porque se está encontrando con nuevas cosas, con una nueva realidad, con algo dinámico y que por lo tanto uno decide tomar decisiones. No pasa nada. De todas maneras, independientemente de los ejemplos que se han abordado, lógicamente podéis pensar vosotros en otras posibilidades. Estas son algunas de las opciones por las cuales se puede tirar, pero atendiendo a vuestras preferencias, siempre que se ajuste, digamos, a lo que desde esta materia es posible, lógicamente hay muchísimas otras opciones. El documento es de 2014 porque este es el año, está bien ese documento, porque le contesto ahí a Isidoro. Es la plantilla, creo que te refieres a la plantilla para elaborar el informe. El esquema interior es el adecuado y también siempre se puede cambiar. Siempre puedes añadir apartados para adaptarlo mejor al trabajo que tú has hecho, lo puedes hacer. Pero es 2014, está bien, porque es el curso, lo que solemos indicar ahí es el
año del curso. Entonces, 2014-2015. Yo creo que está bien, ¿eh? Sí, entiendo la confusión, pero es que normalmente todo el tema de las guías y los documentos los identificamos por curso escolar. Y entonces eh, es un poco lioso, porque siempre estamos a caballo de 2 años, ¿no? Naturales. Es 2014 porque es curso 2014-2015. El encontrarse con problemas, paces, es lo normal, ¿entiendes? Lo- yo creo que ya lo he explicado alguna vez. Podríamos plantear un aprendizaje mucho más directivo, más dirigido, más organizado, más cerrado, pero yo creo que eso capacita menos. Es cierto que eso genera incertidumbre, genera malestar, genera incluso estrés, nerviosismo, pero forma parte, de verdad, hacernos caso, eso forma parte del aprendizaje del investigador Nobel. Y yo creo que saber vencer la incertidumbre, saber identificar los problemas, enfrentarlos, tomar decisiones, eso forma parte del aprendizaje. No os podemos dar reglas ni recetas de cómo se resuelven los problemas. Pero yo creo que la metodología está planteada de forma muy abierta, hay un proceso inicial, digamos, de comprender a qué nos dedicamos. Eso no es suficiente, evidentemente, porque la realidad y las posibilidades prácticas superan con creces cualquier lectura que podamos explicar. Luego hay que planificar. Es cierto que es difícil planificar cuando uno desconoce, pero también está la parte del trabajo de campo, la parte experiencial, donde uno va reformulando y va comprendiendo, vais a ir comprendiendo mucho mejor ahora qué habéis leído, qué significa lo que habéis leído, qué significa lo que hemos explicado, lo que habéis escuchado, y si consideráis que hay que reformular el plan, se reformula, en cualquiera de sus extremos. Simplemente hay que actuar de forma sosegada, ¿entendéis? No se trata de tiro todo por la borda y vuelvo a empezar. Yo creo que siempre hay cosas, por eso validamos el plan, siempre hay cosas que se aprovechan. Y creo que en ese sentido tenéis que hacer es actuar con tranquilidad, en sentido que si hay algo que vosotros teníais expectativas y no se cumplen después, pues se cambia. Eso que afecta, siempre hablamos mucho del objetivo y de la pregunta. Podría afectar también a la metodología planteada, al instrumento, a la temporalización. A lo mejor crees que hay que hacer más, crees que se produce la saturación mucho antes, ¿no? Creo que ya he explicado en su día lo que es la saturación. Es que tú estableces una cantidad de trabajo para a lo mejor antes de culminar ese trabajo, pues ya te has encontrado con que no aparecen elementos nuevos. Por lo tanto, consideras que has alcanzado el nivel de saturación y puedes cancelar el trabajo de campo. Y se puede dar marcha atrás, pero lo que pasa es que no es una marcha atrás, es una reformulación hacia adelante. ¿Entiendes? Yo no digo marcha atrás. Es decir, yo creo que eso es, una vez que yo voy avanzando en el trabajo de campo, me doy dando cuenta de si realmente las expectativas que tenían se corresponden con la realidad o si simplemente la realidad es otra cosa. Típico ejemplo, ¿no? Os vais a encontrar es porque cuando planteo entrevistas, cuestionarios o lo que sea, y luego resulta que la gente no me responde o no acepta ser entrevistada, o no acepta participar en el grupo de discusión, pues claro, ¿qué quieres que le haga? ¿Entendéis? Hay muchos elementos que previamente son difíciles de prever, pues hay que tener la capacidad para poder reorientarlo, reformular y cambiar hacia cualquier dirección que sea más productiva o que se acople más al fenómeno estudiado. Es que hay un elemento que es imposible
a no ser que te lo resuelva alguien previamente. Y es que un entorno desconocido siempre tiene una parte de impredecible. Por lo tanto, yo puedo plantearme, pues voy a hacer 10 entrevistas y luego resulta que la gente no acepta hacer entrevistas o no acepta que le grabe la conversación. Ese tipo de imponderables no son previsibles, simplemente. Pero de la misma forma, yo creo que a lo mejor buscando en hashtags, ¿no? Puede encontrar información y luego resulta que no se produce. Es decir, que hay cosas que simplemente no son previsibles, por lo tanto, tenemos que ser capaces de reorientar los procesos, porque si no, colgaríamos los trastos y ya dejaríamos de hacer nada. No llegamos a ese extremo nunca. Otra cosa es que el informe que nosotros hagamos después tiene que ser perfectamente coherente y los elementos tienen que estar alineados entre sí. Es decir, que en el informe que presenta al final, el trabajo de campo tendrá que responder a las preguntas y a los objetivos que yo formule en ese momento en el informe. Y los datos que analice tendrán que ser fruto de ese trabajo de campo que he realizado. Y las conclusiones tendrán que extraerse de los datos que he recogido, del análisis que he hecho. Esa coherencia entre los diferentes apartados, esa alineación entre los diferentes pasos, eso sí que lo hay que garantizar al final. El informe final tiene que quedar perfectamente alineado todo, pero sobre eso tendremos tiempo de volver. ¿Alguna cosa más queréis añadir a Mari Carmen, por tu parte? Bueno, entonces, nada más. Cerramos aquí la sesión, dando las gracias. Muy bien. Que tengáis buena semana y sobre todo que podáis continuar avanzando. Se recoge todo en el informe, no hay problema. ¿Vale? Pero sobre el informe tendremos tiempo de volver. Tenemos mucho trabajo antes de llegar ahí. Buenas tardes. Hasta luego. Buenas tardes. Hasta la próxima.